Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a la presentación de esta novela, que es un poco extraño, porque estamos en el Museo de la Evolución Humana y es una novela en el que Atapuerca está muy presente, pero sin embargo no tiene nada que ver con el proyecto científico, sino que Atapuerca es más el envoltorio que está presente en toda la trama, ¿no? Un envoltorio que además pretende no solo dar colorido a un thriller clásico, a una investigación sobre un asesinato, sino también da un paso más allá y permite hacer reflexiones más profundas sobre el origen de la violencia, sobre cuándo el hombre empieza a ser violento, hasta dónde están los límites, ¿no?, de la violencia. En cuanto a las características de la novela, es un thriller puro, es una investigación de un asesinato con una pareja de... no quiero desvelar mucho porque al final en estos casos, pero bueno, es la típica pareja de investigadores que tienen un pasado que también sale a relucir y que a la vez va enseñándonos cómo es Atapuerca, porque tiene también una labor didáctica para todos aquellos que no hayan visto Atapuerca, que no hayan ido a Atapuerca, que no sepan lo que hay aquí. A través de la novela, a través de una investigación, a través de unas relaciones de unos personajes, se va desgranando cada uno de los elementos que conforman el sistema Atapuerca. Es una novela muy ágil, es una novela, a pesar de su tamaño, se lee muy fácil, es una lectora muy sencilla, tiene mucha intriga, no es la típica novela en la que ya ves venir siempre al asesino, sino bueno, va a giros que siempre se agradece en una novela. En cuanto al autor, pues es un hombre fundamentalmente de tele. Ha trabajado y trabaja en algunas de las principales productoras, en las productoras más creativas. Su nombre está detrás de muchas series de televisión, desde Menudo es mi padre, Farmacia de guardia, Compañeros, Colegio Mayor, bueno, la lista es inmensa. Y también ha dado el salto ahora a la literatura, ¿no? Con esta novela especialmente ha dado muestras de su faceta creativa, de su facilidad de escritura, y hoy viene a presentarla aquí ante el público. Y tenemos la inmensa suerte de tener también a José María Bermúdez de Castro, que es, aparte de uno de los codirectores de los yacimientos de Atapuerca, es un entusiasta de la novela, ha participado en la génesis del libro, asesorado, y bueno, luego nos explicará si se identifica con el personaje de Samuel Henares o no, pero bueno, eso será cuestión de otra. Y lo que me gustaría es establecer un diálogo tanto con el autor como con José María, y que después, bueno, pues contesten a todas las preguntas que queráis formularlas. Y yo la primera pregunta que me gustaría saber es: ¿la novela surge antes de visitar Atapuerca, o es una visita a Atapuerca la que te hace ver las posibilidades narrativas de ese escenario? Pues mira, a mí Atapuerca me interesaba. De hecho, contaba antes en la comida la anécdota de que yo, una de las series que hice fue Compañeros, y en el año 99 hicimos un capítulo en el que venía Juan Luis Arzuaga, porque estaba la exposición que hicisteis en Madrid justo ese año, la primera gran exposición de Madrid, y entonces, bueno, como nos gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, yo en ese momento era el jefe, digamos, de la serie, y entonces dijimos, joder, tenemos que ir a ver esa exposición y tenemos que dedicarle un capítulo a Atapuerca, que se lo merece. Y a partir de ahí sí que empecé a leer pues todo lo que publicaban los directores y me empecé a interesar, y me duró unos años y luego a lo mejor lo abandoné un poquito más, y luego ya tuve hijos y un día dije, oye, tengo que ir con mis hijos a que vean Atapuerca, y vinimos. De esto hace 7 años más o menos ahora. Entonces vinimos a Atapuerca y fuimos al Carex, que seguro que todos conocéis, y todos tenéis también seguro en la cabeza la reproducción neandertal esa que hay, ¿no? Que está el muñeco tumbado y el otro que le está como con una ofrenda o no sé muy bien. Y en esa situación uno de mis hijos se acercó a tocar el muñeco.
Entonces yo pensé, aparte de regañarle y decirle que no lo tocase, no, pero yo pensé, ¿qué ocurriría si en una visita escolar, de esas que hay montones aquí, de repente uno de esos niños fuese a tocar el muñeco y cuando lo tocase, haciendo el tonto además, haciendo un poco el gamberro, se diese cuenta de que el muñeco es una chica y una chica que acaba de morir, ¿no? Y me pareció que ese arranque funcionaba muy bien, que mezclaba un enterramiento prehistórico con un enterramiento actual, pero no se me había ocurrido nada más. Es decir, yo no había pensado hacer una novela, tenía eso en la cabeza. Y pasaron 2 años o 2 años y pico con esa idea en la cabeza. Así un poco, los creadores trabajamos un poco así, vas apuntando ideas hasta que les ves sentido, ¿no? O sea, tú tienes una idea, pero a lo mejor está ahí. En un momento dado pensé hacer una serie de televisión, pero no la hice, y la trabajé un poco con algún amigo, tal, y un momento que vi claro, había publicado una primera novela, Círculos, que bueno, fue medianamente bien, pero sí quise hacer una segunda. Entonces, de repente esta idea como que creció. Yo dije, joder, es mucho mejor en serie, por lo que decías tú, porque tiene toda esa parte un poco antropológica, filosófica, que a lo mejor en una serie de televisión se perdía un poco, ¿no? Donde importa más la acción, y me pareció que realmente era se podía hacer una novela a partir de esa idea. Y ahí empieza un periodo de 2 años y pico, hasta que se publica la novela, donde empiezo primero a urdir la trama. Después, cuando ya tengo las primeras páginas, se interesa Planeta. Planeta está buscando algo, un poco de prehistoria, les gusta mucho la idea. Cuando les menciono Atapuerca, les parece que es maravilloso, porque yo decía, bueno, a lo mejor no hay por qué ambientar en Atapuerca. Sí, Atapuerca, lo vimos todos clarísimo, Atapuerca. Y cuando ya había escrito un poco, vinimos otra vez de visita a Atapuerca y fue cuando contactamos con José María, que ahora me gustaría que él lo contase desde su punto de vista, ¿no? Yo ahora lo cuento desde el mío, y luego él lo cuente de unos locos que le llamaron un día y que a ver qué querían, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues vinimos, volvimos a ver los yacimientos, todo, y quedamos a comer con él. Y hablamos un poco y, bueno, pues mira, buscamos a alguien que nos asesore un poco, porque luego pues no quieres poner que el cráneo no sé qué apareció en no sé dónde y que no sé cuánto, si es mentira, alguien, aunque en internet haya mucha información, pues buscar algo. Y yo creo que todos pensamos en ese momento un estudiante, que a lo mejor dijese, bueno, pues a lo mejor un estudiante que sepa de eso. Entonces José María me dijo, bueno, escribe un poco las preguntas que os interesan y con esas preguntas pues yo ya veo a quién se lo digo. Y entonces las preguntas no eran tanto técnicas como más bien filosóficas o antropológicas, ¿no? De el canibalismo, el ADN, la violencia, es lo que nos hace humanos, está en nuestro ADN la violencia, es la empatía, ¿cuándo surge la religión? ¿Qué pasa con el canibalismo? O sea, todas las preguntas eran polémicas, como si dijésemos, ¿no? Y entonces José María me dijo, no, me apetece contestar a mí a esas preguntas, ¿no? Y ahora si quieres cuenta tú el otro punto de vista. No, está bien, claro, es que tienes razón que en aquella comida, bueno, pues hablamos y tal, pues fue una comida muy entretenida, muy distendida, y claro, pues ya cuando supe cuál era el proyecto y me dijeron, oye, mira, nos interesa alguien que asesore, ¿no? Porque claro, la novela tiene que tener unos escenarios que sean reales, lugares en los que, en fin, que no sean todo inventado, ¿no? Sí, porque algo habrá que inventar, pero que no sea todo, ¿no? Para que sea más creíble, ¿no? Sí. Y yo le dije, bueno, sí, me parece bien y tal, voy a mirar, espérate, voy a mirar a ver si alguna persona del equipo pues tiene interés en hacer esto, ¿no? Pero claro, lo primero que yo me pregunté es ¿qué tipo de preguntas? ¿Son preguntas técnicas, sencillas, cosas más bien banales, de localizaciones, en fin, bueno, sí. Pero no, cuando yo veo la lista de preguntas digo, oye, aquí hay, en fin, aquí un poco de filosofía, un poco de tal, y esto un estudiante a lo mejor no se lo ha planteado, ¿no? Yo sí me lo he planteado, claro, pues ya con los años pues ya pasas de estudiar cosas muy concretas, pues a preguntarse cosas mucho más filosóficas, mucho más profundas, ¿no? Y me pareció interesante, digo, ¿por qué no? Venga, vamos a ello. Y entonces ya empezaron las preguntas, había algunas muy sencillas de contestar y otras que me las tenía que pensar. Sí, sí. Me las tenía que pensar y tal. Decía, dame unos días para esto. Déjame pensar un poco porque vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de tal y, en fin, y esas preguntas que luego ahí salen en la novela, pues requerían una reflexión. Sí. Entonces, bueno, al final me he sentido muy a gusto. Sí. Decía antes también que eres un hombre de tele. Sí. Y se nota también en la novela, en cómo describes con precisión
cada uno de los escenarios, ¿no? Es como un guión Sí. cinematográfico que al final lo que hace es darte la imagen del sitio donde es. Aparte, hay un profundo conocimiento de la provincia de Burgos, es decir, no solo de los Sí, yacimientos, sí, sino incluso también de la ciudad, ¿no? Sí. Con San Nicolás, Sí. Sale. Sabes también que la gente, para informarse, tiene que comprar el diario de Burgos, que aparece la inspectora, lo primero que hace leyendo, es es verdad, comprar el diario ¿verdad? de Burgos para enterarse. Y luego también salen otros parajes como Sí, Yecla, como ¿no? Yecla, que es maravilloso, sí. Por ejemplo, Sí, sí. estuviste mucho tiempo recorriendo, viendo escenarios, porque bueno, el de la Yecla Sí. no parece a primera vista, ¿no?, que sea Sí, el más típico, el ¿no? más típico Sí, para sí. establecer el... Pues mira, o sea, yo había venido a Tapuerca, como os dije, y había recorrido un poco todo, pero luego, o sea, la verdad es que Google Maps es increíble, increíble. O sea, es decir, vi mucho Google Maps para decidir sitios, muchísimo. Ahora os cuento un par de anécdotas de Google Maps que son muy graciosas, pero luego una vez había visto los sitios por Google Maps, todos cuantos, sí que vine y los volví a recorrer. O sea, es decir, aunque había algunos, los había localizado por Google Maps, luego dije, no, tengo que ir a verlos, no me vale. Y por ejemplo, lo de la Yecla, que sí que buscaba para un momento muy importante de la novela, buscaba un sitio muy especial, que fuese también muy primitivo, pero que estuviese ajeno a los yacimientos. Y empecé, pues ahí, esto que empiezas en las webs, sitios espectaculares de Burgos. Entonces empiezas a ver, y cuando vi Yecla, dije, es ahí. O sea, me acuerdo que vi un vídeo, un tío que se había grabado un vídeo paseando. Pues esto, hoy en día, como está todo, pues en YouTube había un tío andando y haciendo todo el recorrido. Y yo, ¡oh, este sitio es fantástico, es maravilloso! Entonces vine a verlo, porque claro, aunque, tenía un vídeo, pero al final tienes que venir, tienes que sentir el viento, que hace frío, ver los buitres arriba, no sé, tienes que recorrer los sitios. Entonces, muchos los encontré por Google, pero vine y revisé todos. Vine a verlo con mi mujer, que había un momento que nos reíamos, que fuimos a ver, ya no me acuerdo qué pueblecito, un pueblecito que tiene una iglesia, ya no me acuerdo cuál es, soy un desastre perdonadme, soy un desastre para los nombres. Bueno, fuimos y dije, ¿yo para qué he venido aquí? Si es que yo lo he visto en Google y es que está es que está tal cual, o sea, es como si hubiese venido ya antes, pero bueno, vine. Hay un momento que se habla de una posada en la que duermen unos protagonistas en un momento dado. Me fui a dormir a la posada también, dije, bueno, voy a ir a la posada también. Nunca he hablado con ellos, no sé ni si habrán leído el libro y se habrán dicho, ahí va, que estamos aquí, el palacete del obispo, ¿no? Se llama. Nunca he hablado con ellos, fui allí, me trataron fenomenal. Si me hubiesen tratado mal, a lo mejor lo habría quitado y había cambiado por otro, pero me trataron muy bien. Y entonces, pues bueno, sí que es verdad que... y hay una anécdota muy graciosa, que volvemos a José María, y es que yo a veces le mandaba por Google, hacía capturas y hacía recorridos y le mandaba, y yo soy un desastre para los árboles, por ejemplo, no reconozco un chopo de un pino, no sé en qué se diferencian, y entonces yo le mandaba muchas veces, oye, ¿qué árboles hay en no sé dónde? Para yo ser justo y tal, y una de esas veces pues le mandaba una foto de Google Maps en el cementerio de Vea de Juarros, fuera había como un arbolito, y yo con Google Maps, pum, pa, captura, se lo mando. Y no me contesta, siempre me contestaba muy rápido, salvo que le preguntase grandes temas, y no me contesta. Y yo, qué raro el árbol este. Y entonces al cabo de 5 o 6 días me dice, ¿qué es? No sé. Creo que es un castaño. Un castaño. Y entonces yo, bueno, tal. Y meses después, una amiga común lo que me cuenta es que José María decía, la foto no se ve del todo bien. Entonces que se fue, esperó al fin de semana, me imagino, y se fue al cementerio a ver el árbol. Así es su precisión, o sea, no me dejaba mentir. Iba a ver el árbol, que yo en el fondo me daba igual el árbol, lo que no quería es decir un árbol que no sea de la zona, pero si era un castaño, era otro, tampoco, pues no. Es la precisión que yo le agradezco infinito. Y de nuestras charlas, que hablábamos antes, de las charlas que tuvimos, la novela creció muchísimo. O sea, yo tenía una idea, sí, de la novela con un fondo filosófico y tal, pero de las conversaciones por email, los cientos de email que tenemos, pues para mí han sido una joya. Porque además a veces pasa que en las novelas, cuando te documentas mucho, luego la documentación la intentas meter en la novela y dices, joder, ya está aquí el autor que se ha leído 7 libros. Entonces yo, aunque había leído bastante, yo le preguntaba cosas según iba escribiendo. Entonces yo llegaba a una escena en la que el director de la excavación, que hablábamos antes, de repente hablaba con el policía y tenían que hablar de la violencia. Entonces yo decía, vamos a hablar tú y yo de la violencia, y de alguna manera yo ya reflejaré esas conversaciones en los protagonistas. Pero de esa manera la documentación está metida donde tiene que estar. No es como digo, a ver, ¿dónde meto yo una escena que hablen de esto que me he leído? No. Era una documentación en gran parte
trabajada en concreto para la escena. Y yo creo que José María lo entendió muy bien y eso ha hecho que yo creo que es una novela que aparte que, como dices tú muy bien, tiene su parte thriller, que es la esencial, pero luego todas estas partes un poco más filosóficas y más de Atapuerca creo que están bastante bien ligadas. ¿Y qué te pareció, José María, la novela una vez que la tuviste en Pues tus mira, manos? me la leí, me la había leído a trocitos, claro, los trocitos que me iba mandando, me decía, oye, ¿qué te parece este trozo del capítulo? Sí. Entonces yo iba hilando y más o menos tenía una idea de por dónde iba, ¿no? Pero claro, no supe toda la historia hasta que no la leí la primera vez. La leí en su primer manuscrito, antes de que la editorial pues la viera y demás, ¿no? Sí. Y bueno, tardé exactamente 2 días en leerla, ¿no? Tú sabes que son muchas páginas, 500 estuve páginas, 2 días y no me acostaba, no sé, dije, bueno, yo esto no lo puedo dejar de leer, ¿no? Y luego ya cuando ya estuvo ya publicada, me la volví a leer. Y era como cuando ves una película por segunda vez y dices, me sigue gustando. Sí, sí. Y si y si el libro que está en mi casa, me lo volveré a leer, eso te lo aseguro. Estoy convencido. No, para mí fue muy satisfactorio que a José María le gustase, porque yo, claro, le había leído pensar esto, él leía 3 páginas aquí, un párrafo allá, 2 páginas allá, 5 en el otro lado, pero totalmente salteadas. Y claro, luego decía, a ver si cuando se lo lea todo le va a parecer. Yo le quité un poco alguna de sexo, se la recorté un poco, digo, que no sea la primera que le mande, a ver, pero luego que a él le gustase, pues para mí fue importantísimo. No, desde luego el nivel de precisión en el conocimiento de Atapuerca es muy alto, porque hay algunos elementos, como por ejemplo los vínculos entre el ejército y los yacimientos, que digamos que fuera de aquí no son tan normales, ¿no? Es decir, que son esos elementos que te dan la calidad. Sí. Hubo un momento que pensé desarrollar más la parte del ejército, que incluso hubiese algún sospechoso, pero me estaba quedando muy larga la novela. O sea, aunque yo estructuro mucho y tenía la novela muy estructurada, me di cuenta que si abría ese melón me iba ya a las 600 páginas, pero sí que hubo un momento que dije, tampoco está nada mal, que de repente estamos todos pensando que la excavación, de repente un soldadito, un algo de tal, pues fuese un sospechoso también. Con lo cual, bueno, ahí se quedó, no lo hicimos, pero sí que es verdad que lo sabía y por lo menos sí quise que tuviese una pequeña presencia, porque es verdad que es una cosa que se sabe menos, ¿no? Y son muy precisas todas, como hemos comentado antes, los lugares donde se desarrolla la acción, con parajes reales, con pueblos reales, y sin embargo parte de la trama, o quizá la esencial, se produce en un lugar ficticio, ¿no? En Niebla. Que es Niebla. Sí. Que Niebla está en Huelva. Hay un Niebla en Huelva, me enteré después. Yo puse Niebla de casualidad y luego vi que había. De hecho, este año he pasado cerca y le he hecho una foto al cartel. Digo, qué gracia. Pues sí, mira, pues esto fue un poco porque, como todo era tan realista, me gustaba que hubiese un elemento no realista para que también la gente dijese, bueno, estoy leyendo una novela. O sea, como que te coloca en otro sitio, ¿no? Aparte que cuando describo el pueblo, que es un poco Frías, digamos, ¿no? Un poco, no es Frías, pero digamos, por lo menos tiene, sí, tiene algo de la arriba, de la montaña. Sí, tiene algo ahí un poquito así, ¿no? Pero sí que quería que la gente cuando lo leyese dijese, vale, no es real. Y luego, por otro lado, siempre hay una cosa que te genera un poco de responsabilidad, es decir, a ver cómo se lo toman la gente de las excavaciones, tal, pero lo han entendido fenomenal, porque siempre que haces una serie de enfermeras, las enfermeras dicen, oye, que las enfermeras no son así. Cuando haces una serie de policías, oye, que los policías no son así. Y sin embargo, el feedback que me ha dado todo el entorno de Atapuerca es que han entendido perfectamente que no es que sean todos asesinos, ni que sean todos unos pirados de tal, sino que han entendido que hemos colocado un thriller en un sitio maravilloso. Y eso lo han entendido muy bien y yo estoy muy agradecido porque si alguien eso le molesta o tal, pues dices, hombre, qué pena, ¿no? Y yo creo que han entendido ese juego y yo creo que también, en parte, el que el pueblo sea ficticio ha ayudado, ¿no? Si vendes ideas de Juarros, el pueblo de los malos, claro. Ya te molesta un poco. Una de las cuestiones del pueblo es que estaba primero enclavado en un lugar con roca volcánica. Sí. Y yo le tuve que decir, mira, perdona, es que en esta zona no hay rocas volcánicas. Cierto. Entonces tienes que poner rocas calizas porque si no, no. El pueblo, un poco en el que me basé en el origen, es un pueblo que está en Gerona que se llama Castellfollit. Claro, y es de basalto. Entonces yo tenía esa idea. Y claro, es verdad que cuando tú me lo dijiste dije, es verdad, claro, aquí caliza. Claro, esa parte no lo hacía tan real, ¿no? Sí. Al hacer además es que en la roca caliza puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer un montículo, puedes hacer lo que quieras, una cosa parecida a una zona elevada y demás, y se quedó muy bien. ¿Qué te parece, José María, esa labor divulgadora de Atapuerca que tiene el
toda esa descripción de la trinchera, de cómo se forma la trinchera, de la cima del elefante, de la cima de los huesos. Pues muy bien, porque vamos a ver, claro. Sí, también quería que saliese el museo. Hombre, tú sabes bien que nosotros hemos llevado siempre un proyecto, aparte del proyecto científico, un proyecto paralelo de divulgación. Y ese proyecto de divulgación, claro, nosotros hemos hecho lo que hemos podido desde el punto de vista científico, tratando de traducir la parte científica a un lenguaje que todo el mundo pueda entender, pero no hemos pasado de ahí. Creo que Juan Luis hizo alguna novela o alguna cosa y tal, sí, pero no sé, no pasó mucho de ahí, ¿no? Y claro, nosotros pues esa parte obviamente no la hemos trabajado, como es lógico, porque no somos escritores, no nos dedicamos a la escritura, a la literatura. Entonces, cuando vi esta oportunidad, dije, hombre, esta faceta de la divulgación de Atapuerca no se ha hecho. Si participo y las cosas quedan muy serias y muy bien controladas y tal, pues fantástico. Mucho mejor, ¿no? Sí, o sea, es divulgación, pero dentro de otro aspecto, sí, ¿no? Que aprendes sin darte cuenta. Casi. Claro, efectivamente. Entonces a mí me pareció una idea. Sí, claro, sí. Que se puede dar es que se puede dar una imagen más idílica. Sí, un yacimiento. Pero para mí también era muy importante, o sea, hay una cosa que últimamente se dice mucho, que es el relato. Los que visteis Juego de Tronos, no os desvelo nada, pero hay un momento que al final dice la importancia del relato. Y nos damos cuenta en todo. Acaba una guerra y la importancia del relato. La política ahora están con el relato. Pedro Sánchez hace un relato, Rivera hace otro relato y Pablo Iglesias hace otro relato. Quien gana en el relato, gana hoy en día, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que cuando tú entres en la trinchera, sobre todo, que para mí quizás es el lugar más fascinante, si tú no sabes nada, tú entras en la trinchera, plom, y el sitio es espectacular, porque lo es, pero entras ahí como un corderillo y, muy bien, tal. Ahora, si alguien te ha contado lo que hay ahí, lo que vas a encontrar, y luego además añades una parte poética, porque él nos puede contar, sí, el canibalismo, los huesos, también el caso de Benjamina, ¿no? Esa niña que toda la tribu saca adelante porque tiene problemas. Bueno, todos esos casos que son muy bonitos, pero luego, como escritor, intentas darle un punto de vista más poético, ¿no? Lo que sientes al entrar ahí y empiezas a pensar, joder, y esta gente ya sentía, o sea, ¿en qué momento aparece la capacidad de amar y de odiar y de hacer el mal? ¿En qué momento aparece el mal? Porque una cosa es que tú, por sobrevivir, mates a alguien y te lo comas y te pegues por la hembra y no sé qué, y cosas de estas, ¿no? Pero ¿en qué momento aparece el mal? ¿En qué momento se da ese paso donde yo no quiero sobrevivir, yo te quiero hacer daño? O sea, hay un momento que en la evolución a algún hombre o varios a la vez dio un paso. Y eso es la inteligencia también, ¿no? Pues hay veces que se dice que si la crueldad es un símbolo de la inteligencia, ¿no? Y probablemente sí, y el director de la excavación le contesta, ¿y por qué no el sentido del humor? También el sentido del humor es una muestra de la inteligencia, ¿no? Entonces, al final la novela tiene mucho de el bien y el mal, la empatía y la violencia, y un poco mi conclusión es que el ser humano es eso. No puedes decir, ¿es violento? Sí. ¿Es empático? También. Entonces, al final ese equilibrio, donde en algunas épocas vence la violencia y en otras épocas vence la empatía, o en unas situaciones vence una cosa, pues a mí me parecía que tenía mucho interés por un lado, ¿no? Y por otro yo decía, ellos están todo el día encontrando huesos, y a lo mejor encuentran huesos con violencia, pero yo quería encarnar esa violencia, es decir, esos huesos han sufrido y eso no fosiliza. O sea, el sufrimiento no fosiliza, el amor no fosiliza. Sí pueden fosilizar determinados símbolos, ¿no? Si se lo han canibalizado, sufrir debió sufrir un poco. Pero, ¿no? Ahí es donde la parte poética, la parte literaria, pues vas más allá, intentas entender, ¿no? Un poco más allá. Sí, también en este sentido hay una reflexión en el libro que no es propia, pero me parece muy interesante y que viene muy a colación del libro, que es la que plantea que en el Neolítico el hombre no domestica el trigo y las vacas, sino que es al revés, sino que son el trigo y las vacas la que domestican al ser humano, ¿no? Sí, yo he oído ya varias personas hablar un poco de eso. En la propia, yo creo recordar también que en Sapiens, no es novela, en la obra esta de divulgación, creo que también dice algo de ese estilo. Como he leído muchas cosas, pero me parecía muy interesante, y también un día hablando con Arzuaga también hablaba de esto, y con José María, y hay algo que se dice en un momento en la novela, y es, joder, el ser humano hace
30.000 años, corrígeme si no es correcto, ya tenía un cerebro como el nuestro. Probablemente hablaba igual de bien que nosotros, con la misma sofisticación. Ya había arte, había religión, o estaba empezando el arte, estaba empezando la religión, una religión primitiva, por supuesto. Ya pintaban en las cuevas, ya probablemente se adornaban los cuerpos o poco después, ¿no? Ese hombre, esa mujer, vamos, ese ser humano que era fuerte, debía ser imponente, ya pensaba como nosotros. Hay como una cierta mistificación en la novela en un momento por algunos personajes diciendo, joder, qué maravilla, esos eran los humanos de verdad, o sea, esos humanos libres, fuertes, que peleaban contra lo que hiciese falta, que y sin embargo ahora somos mediocres, ahora sobrevive cualquiera, podemos ser bajitos, podemos ser unos inútiles, hasta nuestro cerebro parece que se está encogiendo un poco respecto a esta época. Hombre, es un pensamiento que tiene su lado negativo también y peligroso, ¿no? Porque se acerca un poco también, si lo extremas, a otras ideologías. Pero me parecía que era muy interesante que un personaje en la novela defendiese en un momento dado esa especie de violencia primitiva y fuese capaz de justificar incluso una cierta violencia porque era lo propio de ese ser humano puro, libre de hace pues 25 o 30.000 años, ¿no? Entonces me parece que en la novela también juega bien un poco esta filosofía, ¿no? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que el autor no tiene que estar de acuerdo siempre con lo que dicen sus personajes. A mí lo que más me gusta es que mis personajes digan cosas que yo no creo en absoluto, porque eso es lo que me enriquece, ¿no? Yo ya sé lo que pienso. Entonces, ser capaz de meterme en la piel de otros personajes con los que no estoy de acuerdo y argumentar bien, o sea, no este es el malo y no. Hay un momento que me incomode y diga, joder, qué bien argumenta el malo y qué motivos tiene para hacer lo que hace, ¿no? Eso, como escritor, me parece que es un reto. Conseguir que el malo, o que alguien que piense una cosa que a ti no te parece moralmente bien, la argumente muy bien. José María, no sé qué opinas de esa frase o de esa reflexión de la domesticación. Los príncipes de la prehistoria hablábamos. Sí. Bueno, hay un artículo muy serio sobre el tema y seguramente en el libro Sapiens está basado en esto, ¿no? Sí. Hay gente que opina que efectivamente las plantas y los animales domésticos nos han domesticado a nosotros. Bueno, es una cuestión recíproca, ¿no? Es decir, nosotros cuidamos de los animales, cuidamos de las plantas sobreviven gracias a esto. Y los animales también, hasta que no los comemos, claro. El día que no los comemos se acabó, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, es filosófico también, ¿no? Nosotros hemos querido hacerlo, sí, claro que lo hemos querido hacer, pero los animales con ello han triunfado, también es verdad, porque ahora mismo las especies que hay domesticadas, pues digamos que están protegidas. En cambio, las especies salvajes están en peligro de extinción. Por tanto, bueno, piensa sobre eso un poquito y entonces puedes darle vueltas a la cabeza a lo que quieras y entrar en un pensamiento filosófico sobre el tema. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo a veces pienso cuando, por ejemplo, los animalistas dicen, dejemos de comer vacas. Yo digo, se extinguirían. Claro. O sea, es una cosa que es muy chocante, es que la vida es chocante, a mí eso es lo que me gusta, el conflicto es que la vida es chocante. Entonces, tú puedes decir, joder, no quiero ver sufrir a los animales, no comamos vacas, no comamos cerdo y tal. La consecuencia es que se extinguirían, es increíble, pero es así. Entonces, al final, pues eso es lo que hablo del ser humano. A mí esa dicotomía de decir, siento una cosa y a la vez la contraria, y alguien me defiende este argumento y me defiende el otro, y esa lucha entre los dos argumentos, con argumentos inteligentes y sin ser políticamente correcto, porque el arte no debe ser políticamente correcto, hay que arriesgarse, hay que hacer teorías, y si a alguien no le gusta, que la rebata, pero en un juego dialéctico, no en un tuit de eres un facha, eres un rojo, eres un imbécil, no. Debatamos, ¿no? Y a lo mejor tengo razón, a lo mejor no, y podemos convencernos, ¿no? Y yo creo que el arte está para provocaros a vosotros, para que vosotros nos contestéis. Además, hoy en día por Twitter y por 1000 redes sociales y por Facebook, pues hay relación y hay eventos de estos, ¿no? Para poder debatir, y para mí es una de las cosas que más me gustan también de esta profesión. El sexo también está muy presente en la novela, como al final uno de los motores, ¿no? De poder que existe, y el sexo ¿fue también algo premeditado o fue surgiendo a medida que fue surgiendo? Es verdad que hubo un momento, yo tengo una novela anterior que se llama Círculos, que no sé si alguna la conocéis, que es bastante punky, es una novela mucho más punky, o sea, que se vendió menos, que era una novela distópica del futuro, violenta, o sea, muy punky. Y entonces cuando hice esta novela, y también tenía sexo y tal, cuando hice esta novela, sí que hubo un momento que dije, voy a tener un poco más de cuidado,
porque he hecho una novela muy punky, voy a hacer una novela un poco que pueda leer mi madre, decía de broma, ¿no? Pero luego, según surgía la novela y según hablábamos de lo primitivo y de las pulsiones y de tal, pues me pedía que se hablase luego, aunque esta novela digamos que no es tan punky como la otra, pero sí que me pedía un poco que todos esos temas también se reflejan de una manera un poquito primitiva. Entonces tampoco es que tenga mucho sexo, que al final si dices ¿cuánto hay sexo? Pues igual hay 4 o 5 momentos de sexo en la novela, de 500 páginas, pues un momento cada 100, pero es verdad que los momentos son intensos. O sea, 5 momentos de sexo donde sí que hay algo también primitivo, atávico, esencial. O sea, hay algo ahí también que yo sí que quería reflejar esa situación. Mi madre me regañó y le dijo, mamá, pues te saltas 2 o 3 páginas, tampoco pasa nada. O sea que... No, a mí me parece que estaba bien, ¿eh? O sea, yo me lo leí y tal, y dije, bueno, es que lo pide la novela. Sí, sí. El guión lo pide. Sí, sí. Y como lo pide el guión, pues ya está. Sí, es lo que se dice, ¿no? Finalmente. Claro, efectivamente. Sí, si lo exige el guión, no el guión. ¿Te planteas hacer una segunda parte? A ver, la novela, no sé cuántos la habéis leído, cuántos no. La novela es autoconclusiva, o sea, se acaba la historia, se cierra, tiene una resolución, ¿no? No quería una novela abierta que continuase. La posibilidad de los que sobrevivan a la novela hacer otra, a ver, por un lado, es verdad que es posible, es decir, son una pareja, para los que no lo hayáis leído, la protagonista es una chica de unos 30 y muchos años, inspectora de policía, que tiene su primer gran caso importante, y ya hubo un caso hace 6 años parecido. Entonces, el caso hace 6 años no lo resolvieron porque tuvieron una historia de amor los dos protagonistas, bueno, más que de amor, de pasión, un poco... sí, desenfrenada y que en el fondo estropeó la investigación, ¿no? Probablemente. Y el chico, que era su jefe, que es mayor que ella, dejó la policía y se empezó a trabajar en la seguridad privada. Trabaja en una empresa tipo gran petrolera, gana mucho dinero, ha dejado de ser policía. Yo he tratado mucho con los policías y he conocido muchos casos de este estilo, ¿no? Gente que tiene éxito en su trabajo y le hacen un contrato buenísimo en una empresa privada. ¿Qué ocurre? Que todos estos policías, claro, ya ganan más dinero, no tienen ya esa especie de ser tan honrados, no tienen ya que les paga la empresa, ya no les paga el Estado, ya, o sea, cambian mucho, ¿no? Entonces, me gustaba mucho la idea de que este personaje volviese, porque el juez le dice, oye, quiero volver al mismo equipo que no resolvió el primer caso, pero estuvisteis a punto y creo que debéis ser los mismos. Y él ya no es policía y vuelve como asesor. Y entonces de repente ella, que es su primer caso, que está nerviosa, de repente le viene él como asesor. Y claro, imaginaros, ahí os podéis imaginar que saltan chispas, porque no... Y luego, bueno, pues irá viendo si esta pareja funciona o no funciona, si cómo son... Pero creo que los dos personajes tienen una gran evolución. A mí me gusta mucho trabajar los personajes y a lo largo de la novela tiene una gran evolución. Hay gente que me dice, no, es que al principio Daniel es un poco antipático. Y digo, que los personajes tienen que evolucionar. Si son todos estupendos cuando empieza la novela, ¿qué aprenden? Hoy somos tan inmediatos que cuando tú te lees 10 páginas de una novela y el personaje es un poco capullo, dices, hombre, dale tiempo. No, había una chica que ponía una crítica en Amazon que claramente se había leído 30 páginas y no más. Es que tal, digo, es que te has leído 30 páginas, dale una oportunidad, léete 60. A ver si, y ya si te lees 200, pues ya te das cuenta que los personajes evolucionan. Y esa es la gracia de una novela, ¿no? Que los personajes puedan empezar siendo unos capullos y acaben no siéndolo, o sí, o por lo menos se den cuenta que lo son. Es decir, que haya también una reflexión por parte de los personajes. Y Atapuerca seguirá presente. Bueno, y no se contesta demasiado. Hombre, esto es lo típico, si de repente vendes 200.000 libros, la editorial te coge aquí y dice, escribe otra. Entonces, no lo sé. A día de hoy, yo lo que estoy pensando ahora es otra novela que no es con estos personajes. Pero bueno, sí que es verdad que se podría, o sea, debo de reconocer que se podría hacer una novela con estos personajes. Pero eso no lo había terminado de contestar. Y hablábamos antes del museo también. Sí. ¿Qué sentiste cuando te encontraste en esa galería de los, sí, bueno, de los homínidos? Debo reconocer que el museo me fascinó, o sea, ya solo verlo desde fuera, o sea, el museo me pareció, la entrada y ver los parterres estos, o sea, el museo me encanta, la luz que entra, o sea, el museo me parece maravilloso. Y ya cuando entras en la galería de los homínidos, que también, pues lo mismo, intento describir esa especie de sensación de la luz baja y decir, joder, es que estos son todos nuestros antepasados, entendido de distintas maneras, ¿no? No es que seamos a lo mejor directos de alguno, pero, o sea, todos los humanos o medio humanos que ha habido sobre la Tierra, ¿no? De repente sentirte de alguna manera hermanado
con todas esas especies, muchas han desaparecido, ¿no? Hemos convivido distintas especies humanas, algunas de ellas inteligentes, joder, los demás se han extinguido. A mí me sobrecoge. Escribí una carta en El País, si alguno la podéis recuperar, que era un poco una carta a la última neandertal, ¿no? Que había desaparecido. Y decir, joder, qué pena, ¿no? Que hayan desaparecido y que no esté con nosotros. Y luego también cuando entré en donde está el cráneo de Miguelón, todo esto, o sea, es decir, esa sala también es maravillosa, o sea, es decir, también invita al recogimiento, es como entrar decíamos antes, como entrar en una catedral, o sea, entras ahí y de repente todo oscuro, con esos focos iluminando solo el cráneo que parece que flotan, o sea, todas esas sensaciones yo he intentado transmitirlas mucho en la novela, ¿no? Que el siguiente después de leer la novela y entre en esa sala, ya entré como en silencio diciendo, voy a entrar en un sitio sagrado, ¿no? Entonces todo eso me parecía que era importante. María, cuéntanos un poco cómo está en estos momentos el proyecto Atapuerca, que está tan presente en la novela. Bueno, pues el proyecto goza de buena salud, está bien. Estamos ya realizando, pues no sé, pues como llevamos ya 40 años, divídelo por 3 y es el número de proyectos continuados que llevamos con el Ministerio. Es decir, el Ministerio ha confiado en nosotros, empezó confiando en Emiliano Aguirre el año 78 y ya ha seguido confiando en nosotros en 2018. Es decir, no, sí, estamos en 2019, no, en 2019, que es el primer año del último proyecto, probablemente sea mi último proyecto ya, claro, porque yo ya tengo que retirarme y posiblemente sea el último, no lo sé, a lo mejor tengo que ayudar a hacer el último ya, pero ya no lo voy a terminar, ¿no? Entonces, goza de buena salud en el sentido de que hemos ido creciendo muchísimo. El equipo, que es lo fundamental, se ha mantenido. Yo ahora cuento a las personas del equipo que se han marchado por algún motivo personal o científico o lo que sea, y me llega con las dedos de una mano. Es decir, que la mayor parte de la gente que ha empezado el proyecto con nosotros en el año 91 han continuado. El proyecto de Emiliano, en el proyecto de Emiliano no, el proyecto de Emiliano quedamos los tres que estamos ahora llevándolo, ¿no? Pero nuestro proyecto, o sea, nuestra parte, nuestra etapa de responsabilidad del proyecto, pues prácticamente se han ido 5 personas. Y muchos a lo mejor se han tenido que ir porque no tenían trabajo, ¿no? Pero el que ha podido, el que ha tenido una oportunidad de tener un puesto de trabajo y demás, se ha quedado. O sea, es un proyecto que se queda la gente, se queda. Forma al final como una especie de familia en la que, bueno, eso es muy bueno, ¿no? Se acaba de ver ahora en el campeonato del mundo de baloncesto, ¿no? Siempre dicen, somos una familia, por eso han ganado, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo, formas como una especie de familia o varias familias, porque claro, somos muchos, somos 70, 80 en el proyecto y al final pues formar varios grupos, clanes o como quieras llamarlos ahora que estamos en prehistoria. Mientras nos comáis nosotros. Eso es. Pero digamos que esas familias funcionan muy bien, ¿no? Estamos muy bien avenidos y todo funciona y gracias a eso este proyecto funciona. Si no, sería imposible, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría, lo que estamos intentando dejar un poco como testamento, ¿no? Es decir, bueno, oye, pues seguid así, seguir funcionando juntos, porque es la única manera. O sea, yo lo tengo clarísimo, si no tienes un buen equipo y un equipo que crea en sí mismo y que trabaje juntos y tal, eso no funciona, ¿no? Y Atapuerca funciona por eso. Porque, bueno, pues que la gente nos llevamos bien, trabajamos juntos, hablamos, charlamos, nos reunimos todos los años en el mes de junio y julio en torno a las excavaciones, tenemos una gran oportunidad de hablar, hablamos, charlamos, compartimos y eso es lo que hace que el proyecto vaya bastante bien. Las publicaciones siguen diaria, o sea, casi no diariamente, pero bueno, cada cierto tiempo aparece una nueva publicación científica y las que tienen una gran repercusión, ya sabes que luego pasan a la divulgación, cuando ya las traducimos a un lenguaje que pueda ser entendible. Se hace en el Diario de los Yacimientos de la Fundación Atapuerca, pero luego también después en libros, ¿no? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en algún libro y se me ocurre, bueno, pues tengo que hablar un poco de lo que pensamos de la evolución humana en Europa, por ejemplo, porque ha cambiado desde que estamos nosotros, pues quizá haya que volver a hacer algún libro sobre eso, ¿no? Para traducirlo para que todo el mundo pueda entender muy bien lo que nosotros tenemos en la cabeza de una manera muy compleja, muy complicada que no llega
O sea, llega a los colegas, llega a los colegas y además hay mucho debate, ¿no? Sobre todo eso hay que traducirlo y hacerlo, ¿no? Y bueno, ya te digo que en general el proyecto va bastante bien. Ahora mismo pues la Sierra de Atapuerca es casi como nuestra casa, la conocemos cada vez mejor. Siempre decimos en las excavaciones, bueno, es que ahora sí que conocemos la sierra. Cuando llegué no tenía ni idea, cuando llegó Eudald tampoco tenía ni idea, y hemos ido intentando entender esto durante 40 años. No es fácil. Al final ya conoces tu casa, conoces cada recoveco de tu casa, sabiendo que hay muchas cosas que no sabes todavía. Pero por lo menos, digamos que el conjunto de la sierra empieza a perder secretos para nosotros, y eso es muy bueno, ¿no? Yo no me puedo imaginar, Raúl, que haya un equipo nuevo completamente que venga a la Sierra de Atapuerca a estudiar esto. Imposible, eso es imposible. Tenía que empezar de cero con la información, y eso lleva 40 años. Entonces, se volvería a hacer otro proyecto, pero tardaría otros 40 años. 40 años de las excavaciones, pero este libro no se podría haber escrito hace apenas 10. No. Cierto. Claro. Yo no habría visto ese muñeco del este, claro, sí. ¿Y cómo ha ido la campaña? Pues mira, la campaña ha ido bien. Siempre digo que hay campañas excepcionales y campañas normales, ¿no? Las campañas excepcionales es cuando aparece algo que revoluciona todo, ¿no? Que lo cambia muchísimo y demás, y entonces pues tenemos que escribir un artículo en la revista Nature, Science o lo que sea, ¿no? Y las excavaciones normales son formidables, extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, este año, bueno, ¿qué hemos encontrado, no? Bueno, pues fósiles, naturalmente, industrialítica, raudales, muchísimo. ¿Y fósiles humanos? Pues sí, claro que han aparecido 4 o 5 en la cima de los huesos, ¿no? ¿Cuántos han aparecido en Europa en estas campañas de excavación que ha habido este verano, ¿no? Porque las campañas son en verano en Europa, ¿no? Que es cuando hace bueno, ¿no? Pues ha aparecido uno solo más. Y además en la provincia de Burgos. O sea que un diente, como sabéis, en la provincia del norte de Burgos, ¿no? Entonces, vaya, ¿es una campaña normal o es una campaña excepcional? Pues yo diría que es excepcional. Lo que pasa es que esa excepcionalidad se ha convertido en la normalidad. Y que el listón de esas campañas excepcionales, claro. De las que has hablado, está tan alto. Claro que todo lo que sea no acercarse a eso genera un poco de frustración, ¿no? No digo en el equipo investigador que sabe. Sí, claro, o sea, nosotros, hombre, deseamos encontrar siempre algo que sea revolucionario, ¿no? Que diga, hombre, es que esto es otra vez. Lo hemos hecho creo que 4 veces, nos ha habido cuatro campañas excepcionales, ¿no? El hallazgo de Miguelón y el otro cráneo, el hallazgo de Humantecesor, el hallazgo de Excalibur, que para mí tiene una grandísima importancia, por eso es el logo del CNIE, y el hallazgo del primer europeo. Esos son los 4 hitos fundamentales de Atapuerca, 4 hitos en 40 años, o sea, uno cada 10 años. Es decir, que no podemos pedir más. Si dentro fue el 2017, pues yo creo que ya toca. O sea, que a lo mejor... Neandertal, ¿no? Bueno, claro, el Neandertal ha sido otro hito también. O sea, la falangita esa y el fragmento de parietal que está sin estudiar porque Cueva Fantasma, se estaba limpiando Cueva Fantasma cuando aparece el parietal. Entonces, hasta que no conozcamos ese yacimiento, y este año hemos empezado ya a hacer los primeros perfiles geológicos, a tomar ya datos, dataciones y demás, todo eso, hasta que no esté todo eso, no puedes publicar un fósil. Sin contexto no puedes publicarlo, ¿no? Pero ese yacimiento dará seguramente algún hito importante, ¿no? Y por supuesto Grandolina. En Grandolina nos estamos acercando de nuevo a TD6, a ese canibalismo de TD6. Estamos en algunos sitios, yo creo que a menos de 1 metro. Entonces, y además no hay casi nada debajo de ese metro, ¿no? Sí, que se avanza rápido. Se avanza muy rápido. Este año hemos bajado. Canibalismo, sí. Canibalismo, que por cierto comentábamos en la comida, que cuando aparece el canibalismo, lo vemos claramente, ¿no? Porque era un tema pues muy obvio, ¿no? El canibalismo de TD6. No nos atrevimos a contarlo a la sociedad, porque nos pareció en el año 94 un tema muy tabú, ¿no? Es decir, canibalismo, Atapuerca canibalismo, a ver qué van a pensar, ¿no? La gente, ¿no? Y tal. Y luego se aceptó muy bien. Es decir, el canibalismo pues es un acontecimiento más que sucede hoy en día,
que está presente en los neandertales, está presente en el neolítico, está presente, y el más antiguo conocido es el de Homo antecessor. Y es curioso que también en la novela se habla un momento de la cueva del Sidrón también, en Asturias, y ahí sí que hay ejemplos de huesos canibalizados. Y estuve en una conferencia del director de la excavación también, y todas las preguntas que hubo, que además eran preguntas de gente con nivel, porque están en el Museo de la Evolución en Madrid y tal, todas fueron sobre canibalismo. Yo dije, joder, menos mal que en mi novela también se habla algo de eso, porque claramente era el tema, digo, impresionante. Y luego, pues, por ejemplo, hablando del canibalismo, que también hablábamos con José María, y esto también lo he hablado con alguno de los monitores que enseñan las cuevas y demás. ¿Por qué surge el canibalismo? Entonces, claro, un científico tiene que dar una explicación científica, tiene que tener mucho cuidado, pero yo puedo dar una explicación más literaria, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me puedo lanzar una hipótesis que José María me diga, puede ser, y a mí me basta, pero no tiene que ser obligatoria, porque es indemostrable a lo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha estudiado mucho peleas entre chimpancés, ¿no? Dicen que incluso guerras de 4 años entre 2 clanes. Y parece que cuando un clan de estos vence al otro, se comen a las crías del otro. O sea, es decir, hay algo ahí ya que roza la maldad que hablábamos antes, ¿no? Y también parece que lo que ha aparecido en Atapuerca son todo canibalizados niños o juveniles. Con lo cual dices, ¿es ese mismo comportamiento? O sea, es decir, ¿hay algo ya que intuyen los monos de te venzo y me como tu futuro? O sea, hay algo ahí, es realmente cruel, es puro instinto, pero el instinto también es cruel, porque lo que está diciendo es, en esa época imaginaros lo que costaba sacar adelante una cría. Si tú tienes una cría de 6 o 7 años y llegan estos brutos y se comen a todas las crías, ese clan se queda sin futuro, no tiene capacidad para volver a tener un montón de crías, con lo cual es vencer absolutamente al clan enemigo, ¿no? Bueno, pues eso que se ha encontrado en chimpancés y que puede ser lo que ocurriera o no aquí en Atapuerca, yo me puedo lanzar y puedo contarlo porque es una hipótesis literaria, digamos, ¿no? Entonces a mí me funciona y digamos que está basado en una cosa en datos que existen, y la interpretación pues ya es un poco más libre, ¿no? Un poco... No, y además eso lo hemos pensado. Sí. Hemos pensado que lo que hacen es liquidan la base demográfica del grupo. Y se los comen a todos, y entonces se acabó el problema. Sí. Se acabó el problema. Y lo mismo que eso también se han encontrado en Atapuerca, que también se cuenta en la novela, pues el caso de Benjamina, esa niña de 9 años o 10 años, que tú lo contarás mejor, pero que tiene el cráneo deformado y que probablemente no se podía valer por sí misma, y esa misma tribu, con el coste energético que tiene y peligroso de sacar adelante una niña que no puede valerse por sí sola, pues la sacan adelante durante 9 o 10 años, ¿no? Entonces, pues también volvemos a lo mismo, somos capaces de lo peor, nos comemos unos a otros, y somos capaces de lo mejor, sacamos adelante a niños impedidos, incluso cuando la situación era muy complicada. ¿Te queda venir a excavar? Me queda venir a excavar, sí, la verdad es que sí, a ver si... Y luego, pues no he entrado, hay una cueva que describo muy bien, porque me la ha contado muy bien José María, y he visto muchas fotos del equipo del Valls y tal, pero sí es verdad que en alguna de las cuevas, que si os lo leéis, hay un episodio que me apetecería haber entrado, no he entrado tampoco, o sea que me quedan muchas cosas todavía por conocer y por visitar, por supuesto. Por cierto, un lugar donde no se puede entrar, sí. porque es el único que queda de la cueva mayor que está virgen. Sí. Los demás están destrozados, como sí. bien sabes, ¿no? Entonces ese se mantiene, se ha conservado, porque es que si se permite la entrada, pues al final acabaría lleno de chapas, de colillas y no sé qué y tal, esas cosas, está ¿no? Claro. Y entonces es un lugar que, digamos, que preservado, como un reducto preservado de la cueva mayor. Que yo creo que hay que seguir preservando. Algún día será visitable. O sea, yo estoy convencido de que la cueva mayor algún día se visitará. Igual que ahora se visita alguna pequeña y demás, pero algún día serán visitables. Con un control, obviamente. Poca gente. Claro, pero será así. Y en cuanto al futuro, hablabas de Cueva Fantasma, ¿va a ser la que más éxitos, por así decirlo, va a dar Yo creo que dará uno o más éxitos de estos que estoy hablando, ¿no? Yo estoy convencido, porque es que los niveles ya se ven los fósiles a simple vista, ¿no? Yo creo que el siguiente éxito vendrá de la cueva de la Grandolina, de todos modos, por lo que decía antes, ¿no? Porque nos estamos aproximando a TD6 muy deprisa. Este año ha caído casi 1 metro, porque no había nada, ¿no? Entonces se ha empezado a excavar
Oye, no hay nada, pues mira, nos centramos en esta parte, venga, pico, piqueta, pico y pala, pues no hay nada, pues a quitarlo. Entonces ha bajado 1 metro, ¿no? Y entonces nos encontramos en algunos sitios a menos de 1 metro de distancia de TD6, quizá menos todavía, porque no se sabe muy bien cómo es la geometría de los distintos niveles de la cueva, ¿no? Pero bueno, puede ser que a lo mejor en 2 años, pues de pronto, pues a excavar otra vez TD6. Y si se excava TD6, ya se va a excavar con una experiencia increíble en este nivel, en el estudio de lo que hay, en lo que se sabe lo que hay. Se ha estudiado muy bien todo con mucha profundidad y va a ser una excavación, espero que modélica, que si empieza dentro de 3 años, por ejemplo, pues puede estar 7, 8 años produciendo fósiles de humano antecesor y quién sabe, a lo mejor un cráneo, a lo mejor más mandíbulas, dientes. Yo creo que será otro momento de éxito, que se va a mezclar, yo creo que con los éxitos que pueda dar Cueva Fantasma. Sin descartar, por supuesto, que los otros yacimientos van a seguir dando cosas, naturalmente, claro. Y ya, por último, también hay en la novela, en esa relación que antes has descrito entre los dos protagonistas y el ayudante también, ¿no? Sí, son 3, sí. Esa tercera pata. Sí. Hay una relación de tecnología, sí, de uso de... Sí, sí. Me gusta que me hagas esta pregunta. Sí, me gusta mucho. Las categorías detectivas para sí. llegar a conclusiones. ¿Te ha costado mucho trabajo de información? Sí. ¿Te has reunido? Sí, con la policía, sí. Mira, hay una cosa que dice en un momento la novela, y es, ahora estamos obsesionados la tecnología, es que dependemos de la tecnología, no dependían de la tecnología hace 50.000, 60.000, 80.000, el día que descubren el fuego no depende de la tecnología, el día que un tío tala una piedrecita y corta no depende de la tecnología. El ser humano depende de la tecnología desde que creó la tecnología, o sea, es esencial. De hecho, se dice mucho que el ser humano ha dejado de evolucionar porque no necesita evolucionar. Los animales tienen que adaptarse a lo que necesitan. El hombre ya no tiene que adaptarse a nada. Lo que necesita lo construye, no tiene que adaptarse. Entonces ya la evolución con Gesmo se ha acabado. Ahora ya lo que evoluciona es la tecnología. Entonces, ese planteamiento me parece muy interesante, que en la novela está, ¿no? De decir, y de jugar las dos, la tecnología de hace miles de años con la tecnología actual, ¿no? Ese paralelismo. Y como me preguntabas, yo he hecho bastantes cursos con la policía. Conozco un excomisario que tiene una empresa y que monta muchos cursos, sobre todo para detectives privados, y enseña un poco cómo se investiga de verdad. Y es verdad que la mayoría de novelas se escriben como le sale de las narices al autor, y aparte con los años como que todos nos vamos copiando un poco, ¿no? Ya se crean como costumbres, como por ejemplo que el forense parece como que esa misma noche ya te dice las cosas que han pasado. No, pues una autopsia tarda 4 o 5 días, es que es así, no te la dan en el momento, no es verdad. Entonces, bueno, todos estos CSIs y tal, pues no, es todo mentira, no es así. Entonces, decía una amiga mía hace poco en Twitter, ya no vamos a poder escribir novelas porque ya todo es tecnológico. Y yo decía al revés, vamos a empezar a escribir novelas originales, porque ya llevamos un montón de años escribiendo otro tipo de novelas donde solo importaba las deducciones, ¿no? Ahora, las deducciones siguen siendo importantes, los interrogatorios siguen siendo importantes, la intuición del policía sigue siendo importante, su experiencia, pero además de esto, hay una serie de herramientas tecnológicas bestiales que nos ayudan. Todas las que se citan en la novela son reales, o sea, los que la hayáis leído o los que la vayáis a leer, por ejemplo, os cuento una que sale en un momento dado de la novela, que es bastante al principio además, que es un programa que se llama Ecosec. Hay otros programas de este estilo. Ese programa, ¿qué hace? Te busca en redes sociales todas las fotos que haya subido cualquier persona, por ejemplo, en Burgos a las 8 de la tarde. Entonces, esto dices, bueno, ¿esto para qué vale? Bueno, pues imagínate una desaparición. De repente, una desaparición de un niño en una plaza. Y tú de repente tienes 100 fotos, 200 fotos de gente de ese momento en esa plaza que la han subido a Instagram, otro a Twitter, otro tal. Y hay una aplicación que te coge todas esas fotos y te las muestra. Entonces tú puedes ver al niño en esas fotos. Es más, puedes ver al tío segundo. Dice, coño, el tío segundo no estaba ahí. Eso, más las cámaras de seguridad, más las localizaciones de los móviles. Ser criminal hoy en día tiene mucho mérito. O sea, es muy difícil. O sea, realmente
hay una serie de herramientas muy potentes. Los móviles juegan mucho en la investigación, ya veréis. Vimos tristemente en el caso de Diana Kerr, ¿no? El tener el móvil, todo el mundo sabía que iba a ser esencial o podía ser esencial. Pues hoy en día nuestra vida está en el móvil, eso se dice mucho en la novela. Conseguir el móvil de la víctima o no es un dato importante, ¿no? En una trama y en la realidad. Y luego, ¿qué tenemos en el móvil? Y luego hay una cosa también un poco en relación con esto de la tecnología, que es lo que yo llamo la doble víctima. Pensar una cosa, en la novela hay una víctima de una chica a la que matan, como pasa en la vida real, como pasó en el caso tristemente de Diana Kerr. ¿Qué ocurre? Que cuando investigas a la víctima, claro, siempre aparecen trapos sucios, lógicamente, porque todos tenemos algún trapo sucio. Entonces, yo esto le llamo la doble víctima. O sea, decir, que es lo más injusto es que tú eres víctima porque te han matado. Y encima, cuando investigan tu vida, descubren cosas, oye, que eran de tu ámbito privado, que tú no hacías nada tal, pero eran de tu ámbito privado. Y de repente esas cosas de tu ámbito privado salen a la luz y todo el mundo se entera. Con lo cual, la víctima, que encima que la han matado, y la familia, encima, le salen un montón de vergüenzas. Oye, que si investigasen a todas nuestras familias, pues seguramente saldrían también muchas cosas que no queremos. Bueno, pues a esta víctima encima le sale todo esto, ¿no? Y esto es un tema que también planteo un poco en la novela. Hay un momento que un policía, el policía joven, que decías el tercero del trío, entra en la habitación de la víctima y tiene que investigar. Y empieza a rebuscar los cajones y abre un cajón con ropa interior. Súper sexy, tal, no sé cuántos, y encuentra preservativos, y encuentra no sé qué tal. Y de repente se siente fatal y dice, estoy invadiendo la intimidad de una chica. Ya, pero esa es la investigación, ¿no? Y yo pienso muchas veces la mentalidad de los policías que tienen que entrar en intimidades, ya ni os cuento los que tengan que investigar casos de pedrastia o lo que sea, que tienen que entrar en unos sitios donde no queremos entrar, ¿no? Hay un momento, no sé, hay una cita en la novela que intenta reflejar esto, ¿no? Que dice, ten cuidado, la cito de memoria y no será así, ten cuidado cuando miras mucho tiempo al abismo porque el abismo puede entrar en ti, ¿no? Que para mí se esté planteando el policía, esta gente que vive un poco rodeado de la maldad. Joder, te sobrecoges si esa maldad no te va a afectar a ti de alguna manera, ¿no? Pues también este tipo de reflexiones que tienen que ver con la violencia primitiva, con todo eso he intentado que la novela en ese sentido tuviese muchas capas. Si me permites una reflexión más para la próxima novela. Seguimos evolucionando. Sí. Seguimos evolucionando. Lo que pasa es que vamos tan despacio que no se nota, ¿no? En cambio la tecnología va tan deprisa que parece que solo evoluciona la tecnología, pero nosotros seguimos evolucionando. Y eso es un peligro, es el mayor peligro porque nos hemos convertido en primates con armas de destrucción masiva. Sí. Este es el problema. Sí. Hay una cosa que leía el otro día también en un libro que venía a decir, los animales tienen un sistema de que cuando el macho alfa vence al otro, el otro se somete y el otro no le mata. Y eso es una especie de algo que la evolución ha generado para no acabar con la especie, porque no estarían todo el día matándose. Entonces, yo una vez te venzo, no te tengo por qué matar, porque tú bajas el rabo, haces no sé qué con las orejas y yo ya entiendo que te has plegado. ¿Qué ocurre hoy en día? Que nuestros enemigos no los vemos. Apretamos un botón. Entonces ya esa especie de empatía, no sé cómo llamarlo, pero esa especie de que tú sientes con la víctima cuando le vences, hoy en día aprietas un botón y el misil cae a no sé cuántos miles de kilómetros, con lo cual efectivamente, como dices tú, este simio asesino en el que nos hemos convertido ya no es un simio asesino que tiene que descarnar al otro, que es duro, me imagino. O sea, hoy en día, bueno, o sea, descarnar nos costaría. Ahora, apretar un botón y que a otro le caiga una bombita, pues es como... No mirar a los ojos. Eso es, no miras a los ojos del que tienes que matar. Y eso supongo que cambiará mucho, ¿no? He vivido la experiencia. Pues yo le he preguntado a Manuel si esto se puede llevar luego después a la televisión, ¿es posible? ¿Es factible? O sea, desde luego es bastante visual la novela. Yo sí que es verdad que si se llevase a la televisión metería alguna trama nueva. Es decir, cuando la novela, los que la leáis, salvo con un par de contadas momentos, está contada desde el punto de vista de los policías. O sea, tú sigues al policía de la investigación todo el rato. Si hiciese una serie de televisión, yo metería, o sea, cambiaría. Realmente, que sea una experiencia distinta. Yo, como trabajo en la tele, o sea, si tú ya has leído la novela, que cuando veas la serie sea una experiencia distinta. No digas, que te sorprenda, que diga, ahí va, si yo había leído esta novela, y sí, está la novela, pero me han contado también otras cosas, ¿no? Entonces sí que me gustaría que fuese distinta. Es verdad que yo trabajo en televisión, he tenido alguna llamada, tal, pero también pensar que esto sería de aquí a 2 años, con lo cual no esperéis a la serie, que no sabemos si va a haber, pero bueno, ¿es posible? Pues sí, es verdad que es muy visual y podría llegar a ser. Es que a mí me parece una posibilidad muy buena. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta.
La primera es la más difícil. Venga. Sí. Antes decías que había todavía cuevas que no habías visitado. Hola. Nada, simplemente quería decir que antes has dicho que, Sí. bueno, pues que había cuevas que no habías visitado todavía y demás. No sé si Galería de las Estatuas es una de ellas. Sí, esa es una de ellas. Esa no has entrado ahí. Pues nada, simplemente decirte que lo has descrito muy muy bien, porque yo que soy del equipo de investigación y he entrado muchísimas veces a Galería de las Estatuas. Me leí la novela en junio y justo antes de la excavación. Y cuando entré este verano a Estatuas no pude pensar en otra cosa que en la novela. Qué bueno. O sea, no voy a decir nada más porque es una escena bastante... Pero tú y yo lo hemos entendido. Sí, hay una escena bastante importante Sí, del libro que discurre en Galería de las Estatuas. Y cuando entré este verano con todo mi equipo, bueno. con la oscuridad y Qué tal, bueno. dije, ostras, no sé, me acordé de la, Qué bueno, me de la encanta. novela. Entonces, si realmente no has entrado, pues enhorabuena porque lo has hecho fenomenal. Pues me encanta que me lo digas porque, joder, eso al final intentas conseguir estas cosas. Pues no he entrado, pero José María me ha contado muchas cosas, obviamente. Tengo los libros de Delbais que tienen buenas fotos, pero y yo todo lo que escribía, yo iba escribiendo y se lo dejaba leer y tal, esto, no, pues no sé qué, o sea, y luego pues de qué color son pues todo, las rocas que hay, lo que cae, las estalactitas, todo. Intentaba documentarlo mucho y en todo he intentado... Hay una cosa que decías antes sobre ser guionista. Curiosamente, en el guión no se describen las cosas, porque como luego se va a ir al sitio, tú pones una cueva y no pones nada más. Sin embargo, yo lo que sí que me sale muy bien es ver la novela como si yo estuviese viendo una película, más que como si yo la fuese a hacer, que ya os digo que ahí no se dan tantos detalles. Yo visualizo mucho cuando escribo, entonces como que estar en el sitio, y por eso las descripciones a veces son muy fuertes, muy potentes, porque yo es como si las viese, ¿no? Algunas las veo porque he estado, ¿no? Cuando describo, pues eso, la Galería de los Homínidos, o he estado y entonces no me cuesta. Y otras, pues intento recrear con lo que me contaba José María y con las fotos que veía, intentaba recrear esa sensación. También probablemente como tú has estado, también a lo mejor tú misma luego ampliabas, pero bueno, me encanta que me lo digas. Sí, no, sí. no lo sé si ya mi imaginación también jugó un papel ahí, pero esto es verdad. O sea, Sí. este verano cuando entré, es que iba caminando por la cueva y es que estaba pensando en esa escena. No Qué podía parar de pensar en esa escena, porque además es bastante... Sí, es bastante potente la Sí, novela, bastante es larga. potente, sí. no voy a decir nada más. Se ríen mucho los que la han leído. Sí, entonces, bueno, simplemente quería hacerte este comentario. Sí. Pues muchas gracias, ya te agradezco. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Quiero agradecer especialmente al autor por haber venido aquí a presentarla, y también, como no, a José María, como fiel entusiasta de la novela y, como hemos visto en esta conversación, uno de los artífices de esa precisión en los detalles, que nos haya acompañado. Y a todos vosotros muchas gracias también por asistir, y nos vemos, supongo, dentro de poco en otra... Sí, para mí, pero que añadas una cosita, para mí estar aquí presentando la novela aquí es, o sea, el sitio. O sea, para mí hoy es un día especial, es el sitio. La hemos presentado en Madrid, mañana me voy a Santander, que no me dejan de Santander, que estará fenomenal, pero estaré aquí en el museo con todos vosotros, con gente que es de la zona, que ha entrado en las cuevas. Para mí esto es la mejor presentación posible, así que muchas gracias por venir. Okay. Y nada, yo puedo decir nada más que leer la novela. De verdad, si la leéis os va a entretener muchísimo, de verdad. O sea, vamos, a mí me entretuvo muchísimo. Sí. Si la leéis vais a disfrutar. Y se lee muy fácil. Y se lee muy fácil. Sí. Gracias. Pues nada, muchas gracias.